me parece que es para sacar dinero, único y exclusivo. Lo primero, que hasta que se mentalicen la gente va a costar muchísimo trabajo de llevar esa velocidad. Y luego que no lo veo una cosa lógica en una autovía. Me parece bien, porque hay menos accidentes y tanta prisa para qué. Si el que va a 200 va a seguir dando 200, o sea que no van a cumplir ninguna ley de esta. Yo pienso que eso más que beneficioso va a ser perjudicial para todo el mundo, sobre todo para nosotros los taxistas, porque nosotros pasamos mucho tiempo en la carretera todo el día y esa medida lo único que va a hacer va a ser que echemos más tiempo en los servicios, más cansancio que vamos a notar. Sobre todo para los que hacemos muchos kilómetros al año y que circulamos mucho por las autovías, pues evidentemente no creemos que es una medida para ahorrar, sino para sancionar. Individualmente a lo mejor no se ahorra, pero colectivamente sí, que es la idea del gobierno. Da igual, 120, 110 no suponen nada. La gente va a seguir yendo, creo que a la misma velocidad, y creo que no va a servir para ahorrar y va a servir un poquito para recaudar más. Saludos, buenas noches. Es una muestra de lo que hemos recogido en la calle sobre una de las medidas implantadas por el Gobierno central para el ahorro energético. Podría ser quizás un poco anecdótico, podría ser una de las medidas curiosas. Sin embargo, también hay que reconocer que no todo el mundo, una vez preguntado por ella, se pronuncia sobre el propio ahorro energético, que es el objetivo de este programa. Y veremos por qué. ¿Por qué? Y con estos invitados de esta noche. Ramón Sanguino, que es economista y empresario de energías renovables. Manuel León, ingeniero técnico industrial, exdecano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz hasta hace unos días. David Cabó, arquitecto técnico, dirige una consultoría de ahorro energético en Hoyos, en la provincia de Cáceres, y José Luis Andrade, director general de Ordenación Industrial y Política Energética de la Junta de Extremadura. Nuestros 4 invitados se van a fijar inmediatamente cuál es, aunque lo conozcan de sobra, pero será para explicarlo y para debatir esta noche. ¿Cuáles son ese paquete de medidas que nos lo explica detalladamente nuestra compañera Carolina? Buenas noches, Nieves. Buenas noches a todos. El Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética con 20 medidas relacionadas con el transporte y la movilidad, la edificación, iluminación y el consumo eléctrico. A continuación vamos a ver algunas de las acciones más importantes. En carretera, la medida más polémica es la reducción del límite de velocidad en autovías y autopistas. Ha pasado de 120 a 110 kilómetros por hora. Además, se ha iniciado un plan Renove para la instalación de neumáticos con la máxima calificación energética, que permite ahorrar hasta un 4% con una subvención de 20 euros por neumático. Otra de las medidas incide en el fomento del coche compartido a través de las TIC y de las ciudades con el sello Movele que promueven el coche eléctrico. En el transporte público, los trenes de cercanía y media distancia de Renfe bajan hasta un 5% sus tarifas y se pondrán en marcha planes para potenciar y facilitar el uso de transporte públicos y bicicletas. Los edificios públicos se ajustarán a una serie de medidas específicas de ahorro y racionalización del consumo energético, como la introducción de calderas de biomasa. Con este plan, el sistema de alumbrado público municipal se renueva por otro que gaste menos energía y se terminará con la sustitución de las lámparas de los semáforos por lámparas con tecnología LED, que son de bajo consumo. Además, se va a impulsar un plan 2x1 de renovación de halógenos por tecnología LED en los hogares. Y un aspecto que el Gobierno considera muy importante y también incluye en este paquete de medidas es la campaña de sensibilización sobre el ahorro energético dirigida a los consumidores finales. Con este plan, el Gobierno estima un ahorro económico de 2.300 millones de euros anuales en importaciones energéticas con los precios actuales. Su puesta en marcha lleva asociada una inversión de 1.151 millones de euros. Tras el anuncio de este paquete llegaron las críticas. Para algunos las medidas son improvisadas, para otros son medidas útiles que tienen un efecto a corto plazo. En un contexto de ahorro energético, ¿son necesarias y efectivas las medidas propuestas? ¿Y ustedes qué opinan? Señor León, buenas noches. ¿Qué opina de esas medidas? Empecemos por ahí. Pues opino que forman parte de un paquete amplio y ya muy debatido a nivel europeo en relación con estos temas. No son ninguna novedad. En directivas europeas anteriores ya recoge puntualmente cada uno de los temas que aquí se plantean en estas 20 medidas del Gobierno. También hay un plan de acción energético del IDAE que también recoge todas estas medidas y mucho más.
y por supuesto está en el ánimo de todos los ministerios que entienden sobre el tema energético, de que hay que actuar inmediatamente en consecuencia con la subida desbocada del petróleo y ante los acontecimientos que se están viviendo en el norte de África. Sí, señor Sanguino, vayamos precisamente usted como empresario en este terreno, la misma cuestión que les planteo ahora ya a los cuatro. ¿Cómo ven estas medidas y si son necesarias? Bueno, efectivamente las medidas son necesarias, en cualquier coyuntura económica lo son, en la que estamos actualmente podríamos decir que todavía más, y digamos que podrían llegar a ser efectivas. Va a depender mucho de cómo sean acogidas por la ciudadanía y probablemente en este sentido se hayan cometido algunos errores que las haga parecer improvisadas. Es decir, yo no digo que lo sean, pero puede parecer que algunos temas específicos, como puede ser la reducción de velocidad, como puede ser el ayudar con una determinada cuantía a unos neumáticos que parece ser que todavía no están operativos, etcétera, etcétera, podría parecer que es improvisado. Y de hecho, como bien decía el vídeo, existe o está previsto un plan de sensibilización que probablemente tuviera que haber sido realizado a priori. Probablemente habría que empezar con el plan para posteriormente estas medidas necesarias totalmente fueran realmente efectivas. Lo veremos. Señor director general, además ya lo ha apuntado Ramón Sanguino, hay algunas que no están operativas, que es una de las cuestiones que nos han planteado también los espectadores, luego hablaremos. Pero abordemos el inicio. ¿Son necesarias estas medidas? Yo entiendo que son necesarias y creo además que a futuro veremos que de verdad sí que producen ahorro energético y que el ahorro es una realidad. El problema de todo esto es que el ahorro energético es algo conocido de hace muchísimo tiempo y probablemente habrá personas que en el sector doméstico e industrial vienen haciendo ya este ahorro energético, buscando simplemente la eficiencia en sus instalaciones. El problema es que cuando se le habla a la gente de ahorro, uno piensa rápidamente, dice, oye, algo para ahorrar, me están diciendo que tengo que dejar de hacer algo. Y realmente cuando hablamos de llevar el ahorro energético, de hacer ahorro energético, se trata de hacer más eficiente. A través de la eficiencia conseguir ahorro, es decir, hacer las mismas cosas, recibir el mismo servicio a menor coste. Tan sencillo como eso. Estas medidas que se proponen, yo entiendo que algunas son menos populares y que en principio así de entrada, y coincido en este caso con Ramón en que probablemente esta forma de llegar, pero también es verdad que todo está evolucionando tan rápidamente que a veces el planificar esto a largo plazo no es fácil, no es sencillo. Por tanto, entiendo que incluso la velocidad, que lo que se planteaba en el vídeo de 110 kilómetros, estoy convencido que al final va a funcionar, entendiendo que además es una medida provisional por todo lo que se está produciendo en el mundo exterior, de esa dependencia que tenemos del petróleo, buscando un poco el ahorro, el ser menos dependiente del exterior. Pero es fácil comprobar, cualquiera que tenga un vehículo con un ordenador a bordo, que lo compruebe, que vaya a 120 y que vaya a 110 y podrá comprobar que le marca menos consumo su vehículo. Tendremos que verlo detenidamente. Señor Cabo, David Cabo. Sí, bueno, en principio desde luego son necesarias, pero también hay que preguntarse si son suficientes. Desde mi punto de vista aún son insuficientes. Tenemos un país con una altísima dependencia energética exterior, más del 80% en el contexto energético global. Y eso contando con que la nuclear es española, cuando no es realmente cierto, se importa todo el uranio. Desde luego sí que hay muchas medidas que no sé si por la mala explicación desde los ministerios, hablando del 15%, del 11% de los combustibles, en el caso de la reducción de velocidad, no lo veo realista. Desde luego eso sí puede ser en un ensayo, en unas condiciones muy determinadas, como el IDAE parece que ha ensayado, parece que ha realizado, pero como muchísimos cálculos de compañeros míos profesionales y de otras pues fundaciones y asociaciones automovilísticas, lo rebajan, lo reducen a un 2, 3, como muchísimo 4%. Es decir, que en el contexto global, en que es relativamente reducida la afección de la medida, vehículos que realmente pueden tener disponibilidad o pueden tener permisividad de ir a 120, son muy pocas. De hecho, el 30 y prácticamente un tercio de los vehículos que circulan por autovía van entre 100 y 120 kilómetros hora, o iban, con un 16% de vehículos que superan la velocidad máxima anterior, 120. Tampoco creo que sea de todas maneras dirigida a multar más, a obtener más por multas, puesto que la pérdida de impuestos desde luego sería mayor que la de multas.
Y en otras medidas como las de los neumáticos también la considero excesivamente beneficiosa en ese número de ahorro. Sí. Sí, yo diría que estas 20 medidas que ha puesto sobre la mesa el día 4 de marzo el Gobierno hace excesivo énfasis en todo el tema de transporte, que es importante porque el transporte gasta el 38% de los productos petrolíferos que en España se consumen. Entonces, la segunda parte de las 10 primeras medidas, transporte, y el resto de las medidas afecta principalmente al ahorro y eficiencia energética en edificios, por ejemplo, que es una cuestión pendiente e importante que todavía tenemos, y desde luego se está focalizando excesivamente el tema de transporte cuando hay segmentos importantes del ahorro y de la eficiencia energética que no se tienen en cuenta. Otro elemento que se está haciendo especial énfasis en el ahorro energético de los ayuntamientos, que es importante, es significativo. Tenemos que tener en cuenta que en España el consumo por alumbrado público es de 115 kilovatios por habitante y año, cuando, por ejemplo, en Alemania o el Reino Unido este consumo es la mitad, aproximadamente la mitad. También esta circunstancia se focaliza mucho y creo que hay segmentos de la industria y de los servicios domésticos o los hogares donde hay mucho terreno que avanzar todavía, y especialmente también en la industria, donde, sobre todo en la industria eléctrica, donde hay una cantidad de pérdidas de transformación y pérdidas de transporte que son elementos que no se tienen en cuenta jamás. Sí, intervengan. Y le iba a preguntar, por favor. No, digo, en principio es evidente, es lógico que se destinen al transporte, puesto que es donde más dependencia tenemos en España. Como usted sabe, don Manuel, tenemos más del 90% de dependencia de los combustibles fósiles. En España, ¿de cuánto nos autoabastecemos? El 0,5%, ¿no? Los pequeños pozos que hay. Lógicamente es donde tenemos que incidir. Aún así, insisto en que son escasas y que no van a tener, desde luego, la trascendencia que se pretende ni que se está previendo. Estamos hablando de una inversión de prácticamente de recuperar 2 veces lo que se invierte. De luego lo veo excesivamente positivo en este caso. No creo que sea realmente así. Pero es que es lógico. Desde luego la industria necesita un plan de sostenibilidad, de eficiencia, especialmente cementeras, siderúrgicas, refinerías, que son grandísimas consumidoras de energía. Y entre otras vertientes tenemos las centrales de gas, que como sabemos tienen relativa bajo rendimiento, aunque las de ciclo combinado desde luego sí que lo aumentan, o las centrales nucleares, en que tenemos, como usted sabe, un 30-35% de rendimiento, el resto se desprende y se desperdicia en calor, sin forma de aprovechar hasta el momento. Pero ¿eso cómo llega al espectador, al consumidor normalito que ahora mismo nos está viendo desde su casa, y más a un empresario? Pero efectivamente, yo estoy de acuerdo con Manolo que las propias medidas y la percepción de esas medidas se ha centrado fundamentalmente en el tema del petróleo y por razones obvias. Hay un dato que cada $10, en este caso, porque el barril se compra en Brent, que suba el barril, a España le cuesta 6.000 millones de euros. Estamos hablando de medidas que suponen 1.000, 2.000 millones de ahorro. Estamos hablando de otra serie de medidas que suponen ese baremo, esa magnitud. Y realmente la subida del Brent, que evidentemente no es controlable por el gobierno español ni por ningún gobierno prácticamente, podría suponer que todas estas medidas de ahorro energético no tuvieran el resultado que se prevé, que en definitiva es un ahorro energético y económico. Como no puede ser de otra forma. Sí. Sí, yo coincido con lo que la exposición que hacía Manolo, y es verdad que hay muchísimas cosas por hacer, y así también lo comentaba David. Pero es verdad que las cifras que antes daba David, verdad que uno al final cuando dice, oye, ¿cuánto va a ahorrar mi vehículo por tener unos neumáticos con una calificación energética más elevada que otros? Que realmente es verdad que no se cumple todavía lo que establece la directiva, no hay neumáticos en el mercado, como antes comentaba Ramón, pero sí es cierto que hay marcas de neumáticos que ya tienen neumáticos que son más eficientes, que además garantizan que supone un consumo menos. Claro, con la cantidad de vehículos que hay en este país, yo no digo que todos, si solamente la mitad llevaran esos neumáticos y sumaras todos esos ahorros, sumaría una cantidad muy importante, ¿no?
Así como si el uso de bicicletas en las ciudades, si las usaran muchísimas personas, todas las bicicletas fueran utilizadas por las personas, eso también sumaría una cantidad importante de energía. O el compartir medios de transporte, igualmente. Son medidas que, en principio, aisladamente parece que suman muy poquito, pero todas ellas sumadas y con un uso muy activo por parte de las personas, yo creo que sí que funcionaría, ¿no? Lógicamente es lo que se propone, y lo que sí yo creo que es necesario es que haya más mentalidad por parte de las personas, ¿no? Sí, pero independientemente que yo entiendo que cambiar el uso, la forma de vida de las personas no es fácil. Se lo pregunto porque es una paradoja que se invite más al consumo en una sociedad como la que vivimos, que es necesario consumir, cuando por otro lado al consumidor se le pide que ahorre precisamente en algo que, independientemente de algún ejemplo que vamos a ver, en nuestras casas yo creo que está a la orden del día. ¿Dónde está esa paradoja? ¿O cómo podemos compaginarlo? Es que no hay tal paradoja. Es que yo creo que nadie está pidiendo, ni desde la política, ni desde los técnicos, ni desde los conservacionistas, que se reduzca el nivel y la calidad de vida en nuestras casas. Yo creo que lo que se está planteando, o se debe plantear, es el objetivo de reducir lo superfluo. O sea, hay una cantidad de cuestiones en los usos fabriles, en los usos productivos, en los usos del hogar, en los usos del transporte, que se pueden aminorar esos consumos sin renunciar absolutamente a la bondad y la forma de vida que tenemos actualmente. El problema es plantarle cara a la cuestión y decirles a las personas si realmente están dispuestas a reconocer la situación. Es decir, señores, España, por la huella ecológica que tiene, necesitaría, si todo el mundo viviera como nosotros, más de 2 planetas. ¿A dónde vamos así? Nos consideramos nuevos ricos y al nuevo rico le cuesta muchísimo soltar el nivel de vida al que ha llegado. Desde luego ha sido demasiado alto quizá para las perspectivas que teníamos. En principio nos tenemos que preguntar y hay que plantarle cara a la gente y decirles, señores, reconozcamos que estamos consumiendo demasiado, que no basta la eficiencia energética porque hay que diferenciar ahorro de eficiencia. La eficiencia es utilizar un aparato con menor consumo, por ejemplo, cambiar una bombilla LED, una lámpara LED por una halógena, a la inversa, perdón. Sin embargo, el ahorro pues lo podemos conseguir renunciando o sacrificando en cierta manera algún beneficio. Sí que hay muchísimos consumos superfluos. Uno de ellos es el consumo de transporte en ocio, el darnos una vuelta en coche cuando nos apetece, salir con los amigos cuando nos dé la gana. Un país que gasta más de 10.600 millones de euros en tabaco y licores no tiene la conciencia de invertir ese dinero en otras medidas. Yo estoy de acuerdo con la ética energética totalmente, que es el planteamiento que hace David. Todos sabemos que hay un país, Estados Unidos, que tiene el 5% de la población mundial y sin embargo consume el 25% de los recursos energéticos. Eso es un debate que todavía creo que nos queda un poco lejos, porque estamos en los primeros pasos del ahorro y de la eficiencia energética y no sé si simultáneamente se debe plantear la ética energética, creo que sí, pero que creo que digerir ambos conceptos del ahorro y la eficiencia energética y al mismo tiempo la ética energética creo que es una cuestión que se nos va a hacer cuesta arriba. Si lo hacemos ahora... yo creo que si estuviéramos en ese punto realmente, pues probablemente no sería necesario que por parte de un gobierno pusiera medidas encima de la mesa, es decir, todos sabríamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo pongo un ejemplo bien sencillo y en este caso habéis lo ha comentado ahora. Yo en mi casa, en la vida que hago habitualmente, si yo mañana le propongo a mi mujer, oye, vamos a hacer un plan de ahorro, mi mujer lo primero que piensa, oye, ¿qué vamos a dejar de hacer? En el caso de la energía, no es necesario dejar de hacer nada. Se trata de ser más eficiente, tanto bien en la sustitución de lamparitas, de bombillas más eficientes, que te den el mismo servicio pero consumiendo menos, o revisando los usos de vida que tú haces, qué haces en tu vida. Yo en el salón de mi casa puedo tener encendida una lámpara de techo consumiendo 500 vatios o una lamparita de mesa, dependiendo de lo que esté haciendo en mi casa, y a lo mejor estamos viendo la tele simplemente y encendemos la del salón, la de arriba del techo, perdón, se trata de tener encendida la de 15 vatios bajo consumo de la mesa, y nos está prestando el mismo servicio, sin embargo estamos ahorrando simplemente por un cambio de uso. Es decir, voy de nuevo a eso de la mentalidad, de simplemente pararse a pensar por un momento, oye, yo puedo ahorrar
¿Puedo hacer algo yo en mi vida diaria? Es tan sencillo como cualquier persona que reciba su recibo de la energía eléctrica a final de mes, que lo piense y que diga, oye, voy a hacer 4 cambios y que al mes siguiente lo vea. Y a lo mejor vea un ahorro de 2 euros, de 1, de 5, depende del consumo de energía que tenga en su vivienda. Y si eso lo hacemos muchas personas, resulta que al final acabaremos ahorrando de verdad. Le planteo una cuestión, director general, porque nos ha llegado algunos correos. Hay una cierta confusión por parte de los consumidores en cuanto a las medidas del Plan Renove, que bien en electrodomésticos o incluso en ruedas que han salido, se encuentran a lo mejor en el establecimiento con que todavía no se les puede facilitar. ¿A qué se espera y cuál es la perspectiva que hay? Porque sí está en marcha, pero no está en vigor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bien, si me comentas el Plan Renove de electrodomésticos, actualmente está, esperemos que en la primera quincena del mes que viene, de abril, se pueda poner en marcha. Es verdad que otros años lo hemos hecho más tarde, más adelante, pero en fin, hemos intentado reducir lo que es el trámite administrativo, porque además de esto las propias tiendas son colaboradores, hay que tramitar una serie de documentación para estar seguros jurídicamente de que ellos realmente pueden hacer ese trabajo, ese intercambio de dinero que después ellos ponen, nosotros les pagamos, quiero decir, todo eso no es tan sencillo, lleva su tiempo, su trámite administrativo, y en eso estamos, pero seguro que en la primera quincena del mes que viene estará en marcha seguro. Ese tipo de situaciones, como usted planteaba, son entendidas, a ustedes les favorecen. Y no se me olviden, por favor, del petróleo, que es una de las cuestiones que también tenemos. Justo ahí, por avanzar un poco en la cuestión, efectivamente, estando de acuerdo con Manolo que el debate ético también se debería llevar a cabo, pero no necesariamente en un debate de ahorro energético. Y teniendo en cuenta que, en principio, ahorro y consumo son palabras contrarias, en economía, claramente. Otra cosa es que podamos encontrar una solución eficiente que conlleve un determinado ahorro y no esté directamente reñido con el consumo, pero en principio estarían reñidos. Independientemente de todo eso, insisto, para avanzar, yo creo que efectivamente el ahorro es totalmente necesario, porque si, como apuntábamos al inicio, tenemos una dependencia energética del 80%, le pongo el caso muy claro. Nosotros consumimos 100 porque 80 vienen de fuera, pero 20 las tenemos aquí, de renovables y de otras cosas, pero 20 las tenemos aquí. Si conseguimos reducir el consumo de 100 a 80, 20 las seguimos teniendo aquí. Si no lo hacemos muy mal, las seguimos teniendo aquí. Y evidentemente solo 60 tienen que venir de fuera. Por lo tanto, las medidas de ahorro energético tienen una consecuencia directísima en la dependencia que tenemos del exterior. Por lo tanto, sí que deberían fomentarse estas medidas para cada vez más ser menos dependientes del exterior, independientemente de que estas medidas nacionales y estas energías nacionales haya que potenciarlas. ¿Dependemos excesivamente del petróleo en este caso? Sin duda ninguna. ¿Cómo nos afecta las subidas del petróleo y más en una situación como la que vamos a afrontar ahora con la energía nuclear? Bueno, evidentemente nos afecta en el ámbito laboral más que en muchos otros, desde luego, pero sí que es cierto que en España estamos muy acostumbrados a tirar un poco alegremente. Hay muy mala educación energética. En el caso de, ahora que se hablaba un poco de las tecnologías, ¿no? de las TIC, a pesar de que tampoco se anuncia o se evalúa o se equipara o se hace un análisis de cómo se va a lograr o cómo se pretende lograr esa reducción con coche compartido. Tenemos que quitarnos la idea del coche individual, hacer una idea de coche con nuestros compañeros, eso está clarísimo, si es posible, hacer los menos trayectos posible en vehículo. Otro problema es que de estas medidas muy pocas van dirigidas a la generalidad de los planes de movilidad sostenible, prácticamente a los que se pone todos los restos en las ciudades que ya tienen algún plan de movilidad sostenible. Nos faltan infraestructuras realmente para bicicletas. Desde luego, evidentemente, tenemos una orografía que no en todos sitios invita a utilizarla con comodidad. Y por otra parte tenemos pues la cuestión del transporte de mercancías, en que tenemos completamente abandonado tanto mercancías como pasajeros. El ferrocarril, estamos cerrando ferrocarriles, nos estamos olvidando completamente de ellos. Y para contrarrestar un poco estamos apostando por un vehículo eléctrico que tampoco va a ser mucha alternativa si realmente requiere un consumo. Yo quería introducir un elemento más a este debate, y es el balance energético. Es algo que a nivel político nunca se comenta, a nivel técnico, y hablo desde la óptica de la ingeniería, no siempre se habla del balance energético, y sí a nivel científico, de investigación o en la docencia, es un factor que siempre se introduce
para reflexionar sobre el ahorro y la eficiencia energética. Entonces, yo diría que todas estas medidas que, como hemos comentado, afectan mucho a elementos del transporte y se habla mucho del alumbrado público de los ayuntamientos, si para conseguir un ahorro energético, por ejemplo en el alumbrado, que se estima que se puede ahorrar entre un 30 y un 40% medido en kilovatios hora de estos consumos, hay que naturalmente dotar de una serie de lámparas concretas, de luminarias, que para producir esas lámparas y esas luminarias hay que consumir energía. Bueno, pues es sorprendente en el poco conocimiento que yo tengo sobre esta materia del balance energético, de que cuando se hace una reflexión en este sentido, a veces para ahorrar un determinado número de kilovatios hora, resulta que hay que producir casi tanto para esos equipos que van a permitir ese ahorro. Entonces, esas cuentas a nivel de un ayuntamiento o a nivel de una vivienda o a nivel de una industria a veces no se tienen en cuenta. Sí se tienen en cuenta porque al final se supone que el recibo de la luz va a ser más económico, pero a nivel global, a nivel del Estado, resulta que estamos consumiendo energía para producir esos bienes que muchas veces crean la gran duda si lo que estamos haciendo es positivo. Sí, Manuel habla de la tasa de retorno energético, pero también hay mucho mito. Recordemos el mito de los paneles fotovoltaicos, ¿verdad? ¿Qué mayor mito como ese? Además ha sido defendido hasta por algún político de importancia en España. No es tanto así. Es quizá en emisiones de CO2, algunas lámparas fabricadas desde luego en China que utilizan muchísimo carbón, es posible que no sea un balance positivo, pero hasta ahora en prácticamente todo el equipamiento de lámparas y de eficiencia energética prácticamente está saliendo con balance positivo, con tasa de retorno energético positivo. Desde luego, si no las implantamos a gran escala, jamás van a ser ni justificable su fabricación en serie, ni por tanto deseable la introducción de medidas de eficiencia energética en esas propias fábricas. Eso ha ocurrido, repito, con los paneles de fotovoltaicos. La tecnología ha avanzado, evidentemente, porque ha habido una demanda, ha habido dinero para invertir en las fábricas, se ha reducido muchísimo la energía invertida en la fabricación y ahora mismo tenemos largamente una amortización de esos paneles. Efectivamente. En primer lugar, como apuntábamos, el tema del petróleo, al final nos hemos ido a la paradoja del panel. Ahora intento explicar la paradoja del panel, pero estábamos en el petróleo. Pues efectivamente, somos totalmente dependientes y hay unos grandes intereses de las grandes compañías que, digamos, taponan estas medidas para que se siga consumiendo petróleo. Porque el primer apunte, el primer detalle era coche eléctrico. Pues efectivamente, realmente petróleo aquí no hay, o sea, no hay en España. La producción de energía podemos hacerlo. El coche eléctrico, además de otra serie de cuestiones, sería una medida que también apoyaría que nuestra dependencia energética exterior fuera menor. ¿Por qué no se investiga, por qué no se avanza en las posibilidades de ese coche eléctrico? Evidentemente, no en un coche eléctrico de 80 kilómetros a 50, no, habrá que hacer otro tipo de coche eléctrico, pero es un tema técnico, es un tema que los ingenieros deberían, o bueno, aunque haya trabajo por recorrer, pero que está más que resuelto. Y efectivamente, el tema de los paneles fotovoltaicos, salió el bulo de que era necesaria gastar más energía que la que producía el panel a lo largo de la vida del panel. Los paneles tienen más de 40 años probablemente, al menos 25, de vida útil en condiciones de eficiencia razonables y se están realizando muchas mejoras en esta eficiencia como para que la energía que produzcan sea mucho mayor que la que finalmente se consume en su producción. Dada la situación horrible que está ocurriendo ahora mismo en el mundo a raíz del terrible terremoto en Japón, ¿cómo nos va a cambiar nuestra perspectiva respecto a las nucleares? Energía nuclear, que lógicamente, bueno, en Extremadura tenemos la central nuclear de Almaraz. Pero empiezo por el señor León. ¿Habrá que replantearse el futuro de las nucleares, la prórroga de la vida de las nucleares? Ya está en la Unión Europea. A esto respondería que en caliente, nunca mejor dicho, es difícil ser reflexivo. Desde luego, con la gran sensibilidad que se está viviendo en estos momentos, en estos instantes, precisamente en relación con los accidentes que están ocurriendo en Japón, hablar de esto cuesta trabajo. Lo que sí, si estamos hablando de ahorro energético y si estamos hablando de consumo excesivo dependiente del petróleo en España,
Bajo el punto meramente de la planificación energética está claro que la energía nuclear juega un papel fundamental en toda Europa, sobre todo en los países occidentales, los que tienen un cierto grado de nivel económico, y sería impensable que se pudieran mantener los estándares de calidad de vida sin la presencia de la energía nuclear. Lo que pasa que la sensibilidad, repito, es grande, los gobiernos europeos están reaccionando, se están demorando las decisiones para poder paralizar unas determinadas centrales nucleares y desde luego es un debate que está abierto, que hay que pensarlo muy bien, porque desde luego nos está poniendo a todos en las pilas para saber si somos objetivos en este planteamiento nuclear. En esa situación, sí, por favor, les Desde pido luego, su valoración en una... Creo un error relacionar energía nuclear y riqueza, o que los países ricos requieren la energía nuclear si necesitan desarrollarse. Tenemos ejemplos como Islandia o Noruega, con un 100%, más del 100% del consumo eléctrico está producido por renovables. Curioso, que se pueda dar ese contexto energético hoy en día en un país, no hablo de rico, sino país enriquecido. Entre otras cuestiones está también el lobby, la fuerza que tiene el lobby nuclear, diciendo pues falsedades como que no produce CO2, habría que analizar, de hecho los análisis del ciclo de vida de la tecnología nuclear en muchísimas ocasiones, dependiendo del origen del uranio, es tremendamente emisora de CO2, tanto como una central de ciclo combinado, porque la minería de extracción del uranio no es tan sencilla y además posteriores procedimientos de enriquecimiento. Ponerla como principal competencia del petróleo es además un poquito exagerado, viendo primero las limitaciones de uranio, el precio al que está, la carestía de las reservas subsiguientes, la limitación de los usos, porque prácticamente no sería útil para usos térmicos, salvo que utilicemos cocinas eléctricas, esa burrada, como usted bien sabe. Entre otras cosas, ¿dónde escondemos los residuos? Si evaluamos todo el coste del procedimiento de extracción, enriquecimiento, explotación, gestión temporal y gestión definitiva de los residuos radiactivos, del material radiactivo, en este caso estamos en precios por encima de fotovoltaica. Habría que plantearse un poquito eso, hay que decirlo honradamente. No José Luis, Ramón. Bueno, yo simplemente de esto diría que, bueno, la verdad es que cuando se producen este tipo de desgracias... Es cierto que lo situamos como claro, decía Manuel, en el momento de... Cualquiera que vea esas imágenes y que esté informado de lo que está sucediendo en Japón, lógicamente parece que ahora a nadie le va a gustar la energía nuclear, ¿no? Pero es cierto que en Extremadura tenemos una nuclear, hasta ahora nunca ha habido incidencia importante conocida, quiero decir que nunca ha pasado nada, la gente de la zona lo confirma, alguien que le pregunte a la gente que vive en la zona le dirá probablemente que sí quiere nuclear, porque vive de ello en un entorno importante. Es verdad que el debate está abierto, como bien decía Manolo, y el qué va a pasar, cuál va a ser la planificación energética en este caso en Europa a años vista, pues no lo sabemos. Ya hemos visto la reacción de Alemania, cuál ha sido, el paralizar durante 3 meses. Y bueno, tendremos que esperar a ver qué pasa, ¿no? Lo que esperemos es que lo de Japón, en fin, que las desgracias personales lo menos posible, que se pueda resolver rápidamente, pero también hay que decir, o algo que ya comentó Manolo, y es que actualmente somos dependientes, ¿no? Es decir, de la energía nuclear. No es posible parar mañana todas las centrales nucleares, ¿no? Hay que planificar a largo plazo si se decidiera sustituirlas por otro tipo de generación de energía eléctrica, y había que plantearse también cuáles son los costes de todo esto, ¿no? Que también son importantes. ¿Y por cuáles? Justo, efectivamente, entendiendo que las desgracias personales sean las menores posibles y que sacamos a colación el tema especialmente porque está de total actualidad, yo entiendo que en concreto en el déficit tarifario español se deberían hacer bien los números y las cuentas de cuál es el coste real de cada una de las tecnologías. Yo no sé si la nuclear con todo el ciclo está por encima o no de la fotovoltaica, pero podría ser o podría acercarse también lo que nos cuesta, lo que no nos cuesta en las renovables. El ciudadano, por prensa, por determinadas cuestiones, tiene una visión que quizás no es la más adecuada. Con el nuevo recorte que se produce, ya se está retrasando, pero se produce ya.
la fotovoltaica va a tener que generar electricidad al mismo precio que nosotros la compramos. Es decir, yo voy a montar una central fotovoltaica y el Estado me va a pagar 14 céntimos. En casa ya pago más de 14 céntimos. Es decir, que no están tan sobresubvencionadas. Lo han estado, pero ¿qué energía no ha estado? Es decir, el petróleo no estuvo subvencionado en el inicio, el carbón no está subvencionado. Por favor, déjennos vivir. Es decir, llevamos 4 años. Nos han dado subvenciones 4 años y ya nos las han quitado. Insisto, las próximas centrales que yo monte en Extremadura voy a hacerlas con 14 céntimos de ingreso. Nosotros en nuestras casas, como consumidores finales, pagamos más de eso. Con el término de potencia y con todo incluido, pagamos más de eso. Y solo apuntar que para hablar de una comunidad o de un Estado que genera prácticamente todo lo que consume de fuentes renovables, no hace falta irse a ningún país, porque Extremadura es el claro ejemplo. El año pasado estuvimos generando el 95 o el 90, casi todo lo que consumimos fue efectivamente de fuentes renovables. Lo cual no quiere decir... No, casi todo, no todo. Todo, el 100%, efectivamente. 100%, exactamente. Gracias a las lluvias, pero sí. No conocía el dato exacto, pero efectivamente todo lo que consumimos en Extremadura fue generado en Extremadura. Lo cual no quiere decir que no tenga que haber una energía de soporte. Es decir, yo que tengo clientes que son muy prorrenovables y agradecidos, me dicen, a ver cuándo llegamos al 100% de energía renovable. Pues mira, no es posible. Es decir, tiene que haber una energía de soporte para cuando estas renovables no funcionen. Para por la noche, que la fotovoltaica no funciona, un día que no hace aire y un día que no llueve. Es decir, tenemos que tener una energía de soporte. El tema es, ¿cuál es la mejor energía de soporte? ¿Lo es la nuclear o no lo es? Ahí es donde deberíamos estar discutiendo. Vamos a concluir este parte, yo pero solamente con esa misma quería pregunta. hacer además, una pequeña réplica, David, en el sentido de que esa reflexión que ha hecho de las malas consecuencias de una instalación nuclear, aun compartiendo algunas de ellas, creo que te ha faltado el factor político. Desde luego, lo deseable sería, para la seguridad total y absoluta, si es que existe de algo, es que la nuclear no existiera. Pero es que la dependencia política que tenemos de algunos países, como está pasando ahora en el norte de África, que en cualquier momento se puede cortar el grifo, nos condiciona y hace que tengamos que pensar en energías de este tipo. Esa es la primera cuestión. Y en cuanto a este comentario de los países nórdicos que son capaces de generar energías renovables o de cualquier otro tipo sin intervenir, sin las nucleares, sin apoyo. Tengo que decir, porque es un tema que me apasiona y el director general lo sabe hace mucho tiempo, es la generación distribuida. Es decir, que nos autoproduciéramos nosotros la energía, el cual, no sé si por intereses económicos o de cualquier otro orden, es un debate que todavía no se ha abierto en España y que lo creo sumamente interesante. Y en concreto en Extremadura creo que tenemos geografía, tenemos agua, tenemos territorio más que suficiente para poder pensar en el autoabastecimiento de los hogares, sobre todo en determinadas zonas. Pues va a ser inmediato, David, volvemos en cuestión de un momento nada más, porque precisamente lo que acaba de comentar nuestro veterano experto, Manuel León, es el ejemplo que vamos a ver inmediatamente. En cuanto descansemos no, porque de aquí no nos vamos a mover como ustedes. Va a ser unos segundos. Nosotros tenemos el sueño interrumpido, dormimos 3 horas y otras 3 horas por la noche. De noche está bastante más mermado. El hecho de trabajo a turno se podría considerar como una situación favorecedora de enfermedad. El problema es mucho más grave que la falta de sueño. En Cáceres se hizo la primera unidad computarizada. Por esa cámara te vamos a vigilar esta noche. Las enfermedades derivadas de este tipo de trabajo tienen que estar reconocidas. En Esfera, Nocturnos. Este jueves a las 10:30 en Canal Extremadura. Se acercan los cuartos de final. El análisis de cada jornada en Zona Champions. El martes 15 a las 11:10. Toda la emoción del Manchester United-Marsella y el resumen más detallado del Bayern de Múnich-Inter. Una reedición de la pasada final que se presenta como una verdadera incógnita. El miércoles 16, en directo a partir de las 8:15, Real Madrid, Olympique de Lyon. Los de Mourinho luchan por algo que se les resiste hace 6 temporadas, el pase a cuartos. Y tras el partido, un amplio resumen del Chelsea-Copenhague. Toda la Champions en el 7, en Canal Extremadura.
Ford. Y Sony, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. ¿Cómo ahorramos en energía en esta primera parte del programa? Sí es cierto que hemos puesto sobre el plató las medidas bien explicadas por parte de nuestros 4 invitados, sus diferentes opiniones. Lógicamente, aun tratándose de un programa dedicado al ahorro energético, tenía que salir y aflorar el tema nuclear, precisamente por la gravísima situación que está atravesando Japón y hasta cierto punto la alerta que se ha despertado, y como bien decía Manuel León, en estos momentos en caliente es muy difícil analizarlo. Ya veremos cuál es el futuro de esa vida prorrogable para las centrales. No obstante, David Cabó sí quería matizar una cuestión antes de pasar a un caso concreto de autosuficiencia energética. Sí, en el caso nuclear, bueno, recordar primero que respecto a dependencia, la posibilidad de obtener uranio es más reducida en número de países que la del petróleo. Es decir, hay más países productores de petróleo, imaginemos un 60% de reservas, ¿de acuerdo?, que más países productores de uranio, ¿de acuerdo? Con lo que no hay ninguna alternativa, hay una, si acaso, mayor centralización. Primero, en la materia prima, y segundo, incluso en la tecnología. No hay tantísima distribución de generación de energía nuclear. Por otra parte, hay que recordar o hay que enseñar al ciudadano que el mercado eléctrico se compone de una serie de entrantes. Primero, la nuclear, porque no puede ser parada, esa energía que juega con la estadística, como hemos visto, desgraciadamente. A continuación, evidentemente, centrales hidráulicas y luego las renovables. Las últimas que entran en el precio eléctrico, las que marcan el pool, las que marcan el precio eléctrico, son las de gas, carbón, fuel. Evidentemente, como son las que marcan el precio eléctrico, aquellas ya amortizadas y abaratadas, como son la nuclear, reciben unos márgenes de beneficios que se llaman windfall profits, es decir, beneficios caídos del cielo directamente por la configuración del sistema eléctrico. Eso el ciudadano no lo sabe en general. Se está pagando una verdadera millonada subvencionando ocultamente la energía nuclear vía mercado eléctrico. Eso me parece un poco desvergüenza. Nada más. ¿Alguna cuestión? Porque sí quiero pasar al... ¿No? Solamente un comentario, o sea, no vamos a hablar ahora de la tarifa eléctrica, sería un tema esa es otra cuestión, sí, inabordable. Lo que sí está claro que en España se necesita una nueva regulación de la tarifa eléctrica, donde se ponga cada cosa en su sitio, donde se puedan sumar manzanas con manzanas y peras con peras, no manzanas con tornillos, porque son dos cosas que no es posible, y se ha llegado con el tiempo a un pastiche de tarifario que desde luego esperamos que en la nueva legislatura alguien sea capaz de abordar este tema. En cuanto a las tarifas, se refiere. En cuanto a las tarifas y contestando a lo que dice José Luis. Sí, bueno, en este caso... yo creo que Manuel tiene parte de razón, ¿no? Es verdad que yo creo que sobre todo el usuario en los últimos tiempos ha podido verse un poco mareado con tanta variedad de tarifas y un poco a veces sin creer que realmente está justificado el de dónde viene ese coste, ¿no? Pero bueno, el mercado es el que tenemos y actualmente así lo tenemos. Esperemos que se pueda regular mejor y que al final el ciudadano realmente pueda estar satisfecho con ese nuevo sistema tarifario. Veamos este ejemplo, como decíamos, porque esto ocurre pues en una de esas preciosas zonas extremeñas, concretamente cerca de Cañamero, y es un ejemplo, luego para tenerlo aquí presente en plató, de cómo puede ser, como decía el señor León, la autosuficiencia energética. Veamos. Pedro tiene una vivienda autosuficiente desde hace 30 años cerca de Cañamero. Sabe ahorrar dinero y energía y por eso se abastece con eólica, solar y biomasa. Os voy a enseñar mi casa, que es una casa autosuficiente desde el punto de vista energético, con todas las comodidades que puede requerir una familia, una vida normal. Y os voy a enseñar la parte productora y la parte de los consumidores eficientes de energía. Hola, bonita. Lo más importante si queremos ahorrar energía es el aislamiento térmico en todas las puertas y ventanas.
Los muros tienen que ser anchos, con una gran inercia térmica. Este que es interior son 45 centímetros, pero los de fuera son de 60. Por supuesto, las lámparas tienen que ser de bajo consumo todas. Los electrodomésticos en general de clase A, de alta eficiencia. En este caso, además, el frigorífico está separado del congelador, que lo tenemos en otra habitación, para no perder el aire frío del congelador cuando abrimos el frigorífico para beber una cerveza, por ejemplo. La calefacción en la casa se resuelve a base de biomasa, como esta chimenea y otra más que tenemos, de forma que además tiene un sistema que recupera el calor inyectando aire frío por aquí y distribuyendo luego por las habitaciones detrás. Este porche con la cristalera es un recurso de la arquitectura bioclimática para captar la energía solar y que luego, por el efecto invernadero que hacen los cristales alrededor, no se escape. Esto es una aplicación en una casa aislada en el campo. Como veis, ahí están los paneles solares y también tenemos un aerogenerador. Pero cualquiera, en cualquier sitio, en el pueblo, en una ciudad, puede tener también un sistema solar fotovoltaico conectado a la red, que venda cuando le sobra y compre cuando le haga falta, y llega a ser autónomo igual que somos aquí. Esto sería perfectamente factible y resolvería el problema, en gran parte el problema del abastecimiento energético, si hubiera facilidades administrativas y los propios gobiernos supieran aguantar las presiones de las compañías eléctricas que impiden que proliferen estas conexiones a la red de particulares. Ramón, eso es posible porque bien detalla que es una casa aislada en el campo. Pongámonos en una situación urbana, que también quiero que el director general nos lo aprecie. Eso es posible, cualquier familia puede decir, ojalá no, nos pudiésemos apuntar. Y el soporte que decía en la otra parte de energía. Lo que decía Pedro, utilizaba a veces el presente y otras veces el condicional. Por lo tanto, no acabo de saber muy bien si se refería a que sería posible o que es posible. Lo que yo entiendo, y desde el conocimiento que yo tengo de la legislación, es que no es posible. Pero no solo porque haya intereses de las compañías, no es legalmente posible. Es decir, está prohibido. Quiero decir, os voy a poner mi ejemplo. Yo tengo una casa... ¿Qué quiere decir, perdón, que está prohibido? Está prohibido... el tema técnico es neteo, quiero decir, yo tengo energía y la vendo y consumo energía y la compro, eso está prohibido por la ley, no puedo tener, tengo que tener un doble contador, tengo que vender obligatoriamente la energía a la red y con un sistema de legalización que para 2 kilovatios que tengo yo en mi casa es el mismo que para el de una planta fotovoltaica, casi igual, es un pelín más sencillo, pero yo llevo casi un año y mi empresa se dedica a eso y todavía no he conseguido el último permiso para conseguir poner 14 paneles encima de mi casa, urbana, en pueblo, en el pueblo, y cuando la tenga conectada y cuando la tenga operativa, yo estaré obligado a vender el total de la energía que tengo a la compañía eléctrica, a Endesa en este caso, que me pagará con su subvención, y tendré que comprarle a la compañía eléctrica igual que consumo ahora. Quiero decir, yo voy a tener dos facturas totalmente diferentes, voy a seguir consumiendo lo que consuma y pagando a la compañía eléctrica. No hay una posibilidad de consumir la que yo me genero y el resto se la compro a Endesa. Eso hoy por hoy en España es legalmente imposible. Alemania está avanzando ya algo, nos va a servir quizá como ejemplo, ya veremos. Sí, efectivamente el marco jurídico en España no permite hacer eso, pero yo creo que debemos evolucionar. De hecho, grandes multinacionales como General Electric y algunas otras, pues la verdad es que tienen ya modelos de autogeneración, no para zonas rurales, sino incluso para zonas urbanas. Desde luego son tecnologías que todavía están incipientes para poder cubrir toda la potencia que se necesita en un hogar normal de los que tenemos hoy día. Pero desde luego yo he sacado a colación la generación distribuida porque es un tema interesante ante estos retos de la falta de petróleo o las posibles crisis petrolíferas, que hay que ponerlo sobre la mesa y a nivel legislativo, a nivel nacional y por supuesto a nivel regional, pues habrá que dar pasos en esa dirección. Bueno, yo simplemente me agrada muchísimo ver el caso de Pedro en este vídeo que nos habéis puesto, porque bueno, es un buen ejemplo para que cualquier persona pueda ver que realmente con ese tipo de energía se pueden hacer cosas. Funciona, uno puede tener su calefacción con una biomasa
Y en este caso sí que lo puede tener en cualquier vivienda, ¿vale? Cualquier vivienda, bien sea rural o bien sea en cualquier ciudad. En el caso que se están planteando y que está planteando Manuel y que antes lo puso encima de la mesa para debatirlo, la generación distribuida, a mí también me gusta, he de reconocerlo, pero también es cierto, como ya se ha dicho aquí, que actualmente la propia legislación que mantiene el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pues de alguna manera impide de esta forma directa que estamos hablando, no lo impide con esta fórmula que sí contaba muy bien Ramón, ¿no? Es decir, uno está conectado a la red en una ciudad, paga su consumo y por otra parte está conectado por otro lado, genera y vende, ¿no? Es más, yo creo que hoy en día interesa esa fórmula. Yo no creo que nadie pudiera hacer otra cosa, porque si compra más barato que lo que puede vender, a nadie se le ocurre autoconsumir. Otra cosa es, como antes me agradaba también escucharte, que las próximas plantas fotovoltaicas que montan en Extremadura lo haga pool o más bajo quizás, ¿no? Eso sería ideal. Pero por eso digo que un poco casa esta fórmula que él nos ponía antes de la mesa con lo que también sacaba Manuel la colación, que es la generación distribuida. Probablemente por ahí caminen las cosas, ¿no? A mí personalmente es algo que me gusta. Va siendo una conclusión que vamos a ver lo que nos dicen siempre el Consejo Sabio de la Calle, que también lo vamos a pedir a los invitados para concluir el programa de esta noche. Veamos. Pues intento poner la lavadora a lo que más se pueda tener, no con 4 prendas ponerla, y a las bombitas de bajo consumo, y no tener las luces encendidas, porque sí, tenerlas encendidas la que necesite. En electricidad, poniendo temporizadores en los termos eléctricos, para que solamente estén por la noche un ratito antes de por la mañana, que es cuando me ducho. De momento nada, ya luego cuando me hará falta ya lo haré. Procuro cerrar el grifo, no tenerlo mucho tiempo, las luces igual, no cojo el coche, voy y procuro ir andando a los sitios. Yo soy agricultor y para mi trabajo uso biodiesel, lo utilizo para la agricultura. La verdad que intento hacer trucos, pero trucos no hay. Para ahorrar energía, hombre, no vas allá apagando las luces por la casa y andando a oscuras. Lavavajillas, las lavadoras, pues llenarla al máximo y para poder ahorrar, claro. Tengo todas las bombillas adecuadas, voy siempre a 110 o 100. Mis hijos se desesperan conmigo porque dicen y yo les digo que no me da la gana, gasto menos gasoil, me dura más el coche y veo el paisaje. Una conclusión final, que empezamos por Ramón. Y, yo simplemente querría decir una cosa. Me agrada enormemente ver ese vídeo, porque yo creo que del 100% de las entrevistas ha habido un 80% al menos, o un 70% diría, de personas que sí dicen que toman medidas, que hacen cosas, ¿no? Y me agrada porque realmente para eso al final es un poco la vuelta de esas medidas que la Administración pone encima de la mesa, porque las medidas para ahorro energético al final no dejan de ser llamadas de atención, decirle a la gente, oye, despierta y que esto lo puedes hacer tú, ¿no? Al igual que yo creo, director general, que si en un manual apuntásemos todo lo que la sabia calle nos dice más de un programa, probablemente sacásemos un manual de estilo, además, de comportamiento cada uno en su casa. Empiezo rápidamente por Ramón para concluir lo mismo que hemos preguntado en la calle. Una propuesta para ahorro energético, una medida o algo, lógicamente, que sea tan tangible como lo que hemos visto en las casas. Bien, pues como comentábamos desde el inicio, las medidas de ahorro energético, yo no voy a dar ningún recetario porque no se me ocurre, pero efectivamente yo entiendo que debe ir por el tema de la sensibilización de qué nos supone en ahorro energético, en ahorro económico y sobre todo en pérdida de dependencia del exterior. Es tan importante eso que cualquier medida, cualquiera, la de apagar la luz, la de llenar la lavadora, cualquiera, es lo suficientemente positiva como para llevarla a cabo. Manuel. Sí, yo voy a dar una respuesta ingenieril al tema, seguramente no es lo más conocido, pero dicen que el futuro del ahorro y la eficiencia energética está en unos aparatitos que se llaman sensores. Con esos sensores todo es medible, todo es controlable, todo es regulable y por lo tanto, aunque en sí mismo lo que yo estoy hablando de sensor no dice nada y ni le aclara a nadie nada, todos los que estén metidos en el mundo de la técnica o de la ingeniería entenderá que con esos elementos seremos capaces de conseguir niveles de ahorro energético bastante importantes. Un tercer consejo por parte de David Cabó. Bueno, yo también voy a abogar por mi profesión, desde luego, el bioclimatismo, la bioconstrucción, la eficiencia en la edificación, empezando por la administración, que se tiene que aplicar mucho al cuento. La extremeña gasta muchísimo por unidad por euro invertido en personal, por ejemplo.
Como decía un poco Pedro también, aislamiento, inercia térmica, tener en cuenta que el código técnico solo vale para edificaciones nuevas, las autonomías tienen plena competencia en regular la legislación, en regular la normativa de exigencias mínimas a las rehabilitaciones, porque no es una vía, además, con un yacimiento de empleo enorme. La utilización de materiales de menor huella ecológica, como pueden ser pues cáñamo, lino, celulosa, para los que Extremadura, como buen yacimiento agrícola, también tiene grandes potencialidades en sustitución de aislantes que vienen del petróleo o de fabricación mineral. Concluimos, David. Y desde luego que el objetivo de la administración no sea poner la clase, gracias a la biomasa, la clase energética A su edificio, sino que empiece por el aislamiento y el ejemplo, desde luego, de ahorro y austeridad. José Luis Andrade. Bueno, créeme, David, que en ello estamos, de verdad que sí. Yo, desde luego, no soy la persona en este caso, y por lo que estoy aquí, de aportar ningún tipo de medida, ¿no? Pero yo sí me quedo con que si fuéramos capaces de reunirnos todos los habitantes de Extremadura en una misma habitación, en un salón, y contarnos estas cosas, seguro que a la semana estaríamos todos ahorrando mucha energía. Como eso no es posible, yo recomiendo el boca a boca, ¿no? Las medidas que están puestas encima de la mesa y el boca a boca. Ese vídeo que poníais me parece interesantísimo y me agrada muchísimo haberlo visto, porque al final vemos que las medidas que ponemos encima de la mesa resultan, porque no dejan de ser llamadas de atención para que al final la gente pueda poner en práctica todo esto que hemos estado comentando aquí. Muchísimas gracias a los cuatro, no tenemos tiempo para más, sí tendremos siempre tiempo para el ahorro energético y por el bien, además, nunca mejor dicho, de una tierra también como la nuestra. Será hasta el próximo martes. Buenas noches, les esperamos en otro debate de Ecos. Buenas noches.